A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Había un joven que era un cristiano convencido y decía que cristiano es ser pobre y solidario como Cristo, ayudar al que no tiene, compartir con el necesitado, sacrificarse por los demás. Eso es ser cristiano. Y además de sus profundas convicciones éticas, era un amante de su patria y desde siempre quiso luchar por su libertad. Escribió un poema llamado Patria Libre y por eso fue condenado a 6 años de prisión. En ese momento tenía apenas 16 años. Ese joven se llamaba José Martí, apóstol de la independencia cubana y latinoamericana. Años más tarde, tras una brillante vida como poeta y pensador, Martí enfrentó a las tropas españolas que colonizaban su patria. Martí tomó las armas, fue al combate y su figura legendaria ganó respeto inclusive entre sus enemigos. José Martí vestía pantalón y chaqueta azul, sombrero negro y alpargatas, a pesar de su grado de general en el ejército revolucionario, y quiso el destino que en una ardua batalla en Boca de Dos Ríos, las bajas de su ejército fueran considerables. Entonces Martí se lanzó al frente contra el enemigo y fue mortalmente herido. Su cuerpo quedó en poder de los españoles, quienes en reconocimiento a su valor humano le rindieron todos los honores como a héroe revolucionario de la guerra. Tal era la estatura libertaria de José Martí, el hombre que dijo lo siguiente: ser bueno es el único medio de ser dichoso, y ser culto es la única forma de ser libre. Ese era José Martí, y estaba muriendo un día como hoy, 19 de mayo de 1895. Y su ejemplo y su voz de apóstol siguen alumbrando por encima del tiempo y la distancia. Y en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este martes 19 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Presidente Noboa reforma reglamento de zonas francas orientado a actividades tecnológicas. Nuevo comandante de la Armada es designado por presidente Noboa. Tribunal Contencioso Electoral suspende derechos políticos de Ivonne Núñez y le inhabilita para ejercer cargos públicos. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos inicia procesos de sanción contra 18 comercializadoras de combustible en el Ecuador. Ecuador activa alerta amarilla preventiva por evolución del fenómeno del Niño. La Ruta Viva será administrada por el municipio de Quito y no por el sector privado, anuncia el alcalde Pavel Muñoz. El editorial será de Hernán Pérez Luz, Desafío Eléctrico. Tendremos entrevistas con Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. El tema: los resultados de la medida del toque de queda. Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, habla sobre la corrupción dentro del sistema judicial. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Presidente Noboa reforma reglamento de zonas francas orientado a actividades tecnológicas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expidió este lunes 18 de mayo del 2026 el decreto ejecutivo 387 con el objetivo, según el texto, de orientar el régimen de zonas francas hacia el desarrollo de servicios tecnológicos y la economía del conocimiento para posicionar a Ecuador como un hub regional de exportación. Se trata de una reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que entró en vigor el 20 de diciembre del 2023. Esta fue una de las primeras propuestas de Noboa que tramitó la Asamblea con el carácter de económico urgente y la promesa de impulsar el empleo juvenil.
El decreto llega 9 meses después de que el gobierno anunciara la instalación de la primera zona franca tecnológica en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán posicionar a Ecuador como un hub regional de exportación de servicios tecnológicos en medio de la estrategia oficial para atraer inversión y fortalecer sectores de alto valor agregado. Con la reforma se crean espacios delimitados diseñados específicamente para albergar actividades de telecomunicaciones, sistemas de información, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, ciberseguridad, así como investigación científica y tecnológica. Además, se detallan los servicios tecnológicos autorizados, los cuales incluyen el desarrollo de software y servicios en la nube, SaaS, PaaS y IaaS, tecnologías blockchain, inteligencia artificial, fintech, animación digital, biotecnología, nanotecnología y creación de videojuegos. La reforma abarca la flexibilidad laboral, teletrabajo y modalidad híbrida para este tipo de actividades. Los colaboradores podrán entrar y salir de la zona franca con equipos como celulares, laptop, discos duros, cámaras, sin pagar tributos de comercio exterior, siempre y cuando estén registrados de forma automatizada y se usen exclusivamente para los fines de la zona franca. Nuevo comandante de la Armada es designado por presidente Noboa. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 388 desde Guayaquil, en el que hace un cambio en la cabeza de la Fuerza Naval. Noboa ordenó dar por terminadas las funciones del vicealmirante Ricardo Manuel Unda Serrano como comandante general de la Fuerza Naval. Unda estuvo en este cargo desde el 1 de septiembre del 2025 y se le concedió el grado honorífico de almirante durante el desempeño del cargo. En el mismo decreto, Noboa designó al contraalmirante Pablo Iván Pazmiño Manrique como nuevo comandante general de la Fuerza Naval. También dispuso que se le otorgue el grado honorífico de almirante mientras ejerza las funciones de comandante general de la Fuerza Naval. El decreto señala que las decisiones se adoptan en ejercicio de las atribuciones constitucionales del jefe de Estado, como máxima autoridad de la Fuerza Armada, y en cumplimiento de la terna remitida por el Ministerio de Defensa el pasado 8 de mayo del 2026. Noboa no había realizado cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas desde el 1 de septiembre del 2025, con la promesa de emprender una nueva fase en su lucha contra el crimen organizado. Tribunal Contencioso Electoral suspende derechos políticos de Ivonne Núñez y le inhabilita para ejercer cargos públicos. El Tribunal Contencioso Electoral negó los recursos de aclaración y ampliación presentados por Ivonne Núñez Figueroa, ex ministra de Trabajo, y ratificó la sentencia que suspendió sus derechos de participación y le impide ejercer cargo público. La resolución fue emitida el 18 de mayo del 2026 por el juez Juan Patricio Maldonado Benítez. Con esta decisión, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso la ejecución inmediata de la sentencia y ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a Núñez del registro electoral y del padrón electoral por el tiempo que dure la sanción. Además, notificó al Ministerio de Trabajo para registrar el impedimento de ejercer funciones públicas. El documento judicial señala que los recursos presentados por la defensa no modifican el contenido de la sentencia de primera instancia dictada el 4 de marzo del 2026. El juez concluyó que el fallo quedó ejecutoriado tras agotarse las vías procesales previstas en el Código de la Democracia. La resolución dispone que la Secretaría General del Tribunal remita copias certificadas al Ministerio de Trabajo y al CNE para ejecutar las medidas establecidas contra Ivonne Núñez. El organismo electoral deberá excluirla temporalmente del registro electoral. El fallo también rechaza los argumentos de la defensa relacionados con una supuesta vulneración de derechos constitucionales. Según el juez, las sanciones electorales tienen un régimen jurídico independiente y son aplicables incluso a autoridades y exfuncionarios públicos. El magistrado indicó además que retrasar la ejecución de una sentencia firme afectaría la seguridad jurídica y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Por ello, ordenó la aplicación inmediata de todas las medidas determinadas en el fallo. La causa se originó por una denuncia presentada por Mónica Carolina Jaramillo ayer en contra de Ivonne Núñez Figueroa y Elizabeth Nájera Figueroa por una presunta infracción electoral contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos inicia procesos de sanción contra 18 comercializadoras de combustible en el Ecuador. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, informó que inició procesos sancionatorios contra 18 comercializadoras de combustible por no reportar stock de 448 gasolineras a nivel nacional entre el 9 y el 12 de mayo. Según la ARCH, las comercializadoras incumplieron las instrucciones de registrar diariamente la existencia de producto en cada estación de servicio perteneciente a la red de distribución autorizada. La información solicitada es una de las herramientas que permite verificar la cantidad de producto disponible para atender la demanda de la ciudadanía, indicó el ARCH. La semana pasada, antes del cambio de precios de la gasolina que se da el 12 de cada mes, se registraron filas de vehículos en las estaciones de servicio para cargar combustible. Frente a esta situación, el gobierno afirmó que el país disponía de suficiente abastecimiento y que Petroecuador mantenía stock adecuado de gasolinas y diésel en terminales, refinerías y depósitos. Asimismo, anunció que tomaría acciones legales contra quienes incurran en acaparamiento y especulación de combustibles. Ecuador activa alerta amarilla preventiva por evolución del fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR, declaró a la alerta amarilla preventiva en varias zonas del país ante la posible evolución del fenómeno del Niño y dispuso a los gobiernos autónomos descentralizados a activar los comités de operaciones de emergencia cantonales y provinciales para reforzar las acciones de prevención. La medida fue oficializada el 18 de mayo del 2026 y aplica para territorios ubicados predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, abarcando 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. Según el comunicado difundido este 19 de mayo, la decisión se adoptó con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, además de las proyecciones emitidas por el Comité Nacional ERFEN sobre el comportamiento del evento climático. La resolución establece que los municipios y prefecturas deberán fortalecer las medidas de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar acciones de protección ciudadana frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a intensas lluvias. Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que se reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza climática. La entidad aclaró que la declaratoria de alerta amarilla tiene carácter preventivo y no significa que el fenómeno del Niño ya haya sido declarado oficialmente en el país. La Ruta Viva será administrada por el municipio de Quito y no por el sector privado, anuncia el alcalde Pavel Muñoz. Ruta Viva, una de las principales vías que conecta a Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre y las parroquias orientales como Cumbayá y Tumbaco, será administrada por el municipio capitalino. Así lo informó el alcalde Pavel Muñoz la mañana del 19 de mayo del 2026 en un mensaje publicado en sus redes sociales. La decisión obedece a que el pasado 13 de mayo del 2026, la Secretaría de Movilidad canceló la iniciativa de asociación público-privada para el proyecto de rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta Viva en sus fases 1, 2 y 3, incluidos los carriles de servicio y escalones de Lumbicí y Tumbaco. Según la entidad, los estudios de prefactibilidad presentados por la empresa proponente no cumplen con los estándares mínimos exigidos en la normativa de asociación público-privada. Ante este panorama, Muñoz adelantó que el municipio, a través de la empresa de obras públicas EMOP, se compromete a la recuperación de la Ruta Viva. Aseguró que el municipio consolidará una vía tal cual si lo hubiese hecho el sector privado, con seguridad y eficiencia para que esté bien mantenida. Demócratas de conveniencia. Hace 5 meses, el 12 de diciembre, en un comentario hecho en este mismo programa, expresé mi preocupación sobre el futuro del gobierno de Bolivia, a cargo del presidente Paz, quien había triunfado en el balotaje sobre el Tuto Quiroga, tras imponerse también en primera vuelta. Rodrigo Paz se presentó como un candidato centrista moderado frente a un Quiroga de línea conservadora dura.
Quien terminó en el tercer lugar, Doria Medina, un empresario próspero, está identificado igualmente con el centro derecha. Estos tres candidatos juntos reunieron prácticamente el 80% del voto en primera vuelta, dejando perfectamente clara la voluntad popular de cerrar el capítulo nefasto del MAS, que tras 20 años de gobierno tenía al país paralizado por su ineptitud manifiesta en gestionar una crisis anunciada por años, al haber abandonado la prospección de gas y petróleo tras expropiar los campos que las multinacionales petroleras habían hallado y renegar de los contratos suscritos con estas para su explotación y la búsqueda permanente de campos nuevos. El famoso milagro boliviano de reducción de pobreza y desarrollo solo fue un espejismo producto del robo del trabajo de otros que al gestionarse desde un Estado corrupto necesariamente debía concluir en la debacle a la que condujeron al país. Este resultado es prácticamente idéntico a los de Venezuela y Ecuador, las otras dos franquicias del socialismo del siglo XXI establecidas en Sudamérica, y por las mismas razones. La aplicación de un plan delincuencial de sistemático saqueo de cada país, respaldado en la instrumentalización de la justicia para garantizarse la impunidad y el control de todas las instancias del poder a través de las asambleas constituyentes que venían con el paquete propagandístico y el kit ideológico de resentimiento y amargura muy hábilmente montado para su aplicación. Para que no se pretenda abusar de la falta de memoria que nos aqueja a las sociedades latinoamericanas, señalemos que el MAS, el partido del expresidente Arce y antes de él de Evo Morales, no llegó al 4% del voto en la primera vuelta, y el candidato considerado el heredero de Morales, Andrónico Rodríguez, con las justas obtuvo el 8% tras haber sido desheredado por Evo acusándolo de traidor. La tendencia socialista sumada alcanzó el 12% del voto. Esto es una minoría absoluta de la población. Hago esta puntualización en vista de la situación que se está viviendo en Bolivia hoy, con los bloqueos de carreteras y los ataques a la policía por intentar despejarlas y garantizar la libertad de movilización de la población, un derecho fundamental que está siendo violentado por esta minoría, habituada a actuar al margen de toda ley, a cuenta de ser indígenas con algún especial derecho a irrespetar al resto. El proceso democrático tiene ciertos valores fundamentales, siendo uno de ellos el que el gobierno es ejercido por quien es electo, no por quien es rechazado electoralmente. Esto aparentemente es imposible de entender o resulta inconveniente hacerlo para ciertas corrientes políticas que son las primeras en exigir respeto por sus derechos, entendidos como herramientas para destruir las bases de la sociedad democrática. Karl Popper es muy contundente al señalar que la sociedad abierta no solo tiene el derecho, sino la obligación de defenderse contra quienes buscan destruirla utilizando unos recursos jurídicos que fueron creados como garantías contra los abusos del poder. La ingenuidad ante una estrategia perversa es inaceptable, y la sociedad, que ya expresó en las urnas su rechazo a esas conductas antidemocráticas y al desastre de un modelo fracasado, que un modelo fracasado trajo a Bolivia, debe exigir la aplicación de la ley y, de ser necesario, el uso de la fuerza pública, incluidas las Fuerzas Armadas, para restaurar el orden y permitir el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Los modelos populistas clientelares pueden mantenerse mientras tienen recursos para el reparto de bonos, subsidios y tajadas de las tortas presupuestarias o contratos para los amigos y aliados de ocasión. Los ejemplos de Venezuela y Bolivia son patentes por la capacidad de alimentar el sistema a través de la emisión inorgánica de dinero, la forma más perversa de confiscación
de recursos a los segmentos más pobres. La inflación es el peor impuesto para la sociedad, afectando al salario fijo y a las pensiones, empobreciendo y despojando de dignidad a una población a la que intencionadamente se vuelve mendiga para mejor manipularla. Ecuador no escapó al saqueo, pero la dolarización impidió que la maquinita de hacer billetes funcionara, con lo que se desnudaron más rápido las falacias populistas. Ni a medio año del cambio de gobierno en Bolivia, esa minoría antidemocrática que a lo largo de 20 años saqueó y destruyó las bases económicas y éticas del país, recurre a las movilizaciones de grupos entrenados a tal fin, beneficiarios de canonjías y recursos públicos para atacar al gobierno burlándose de una abrumadora voluntad popular. Quien manipula estas acciones es un delincuente con orden de captura por pedofilia y estupro, con evidentes vínculos con el narcotráfico, al haber sido quien impulsó la duplicación de la superficie autorizada para cultivo de coca, lo que ha llevado a Bolivia al tercer puesto en la producción mundial de cocaína. Hablo, claro, de Evo Morales, a quien el gobierno se ha demorado demasiado en encarcelar, un error grave del gobierno de paz. Otro demócrata de conveniencia, Petro, ha emitido nuevamente sus opiniones acerca de los asuntos internos de otros países dentro de sus particulares concepciones, apoyando a los delincuentes como ya pasara con Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, a quien calificara de preso político en una abierta y ofensiva intervención interna, completada con el no reconocimiento del triunfo que el presidente Noboa alcanzó, hablando de un fraude, pero sin perderse, esto sí, la asistencia a su posesión para terminar en una extraña y nunca aclarada vacación en el puerto de Manta, epicentro del narco en el Ecuador. Defendió ya al golpista presidente peruano Castillo, detenido tras su ridículo sainete de golpe de Estado, para hoy, como en otros momentos de incontinencia virtual que se le han atribuido a estados alterados, despotricar contra un gobierno democrático producto de un masivo rechazo a coidearios suyos. Las evidentes dificultades de Petro en establecer la diferencia entre delincuentes y afines ideológicos son aún más notorias en la propia Colombia, donde ha permitido con su paz total, tan parecida a los abrazos y no balazos de su coideario López Obrador, la reconstitución de los grupos criminales al punto que, según informes confiables, están otra vez en control de amplísimas regiones del país donde imponen su ley. El gran esfuerzo que se llevó adelante por una década para reducir el poder delincuencial, bajando su pie de fuerza de 40.000 efectivos a menos de 10.000 con el presidente Uribe, perdidos por la negligencia, por no decir complicidad, de un gobierno alineado ideológicamente con la delincuencia. El área cultivada con coca ha llegado a más de 260.000 hectáreas, un aumento que ha incidido, como es obvio, en la mayor producción de cocaína. Un presidente cuyo alineamiento interno y externo se expresa en apoyo al crimen organizado y a delincuentes, ciertamente no está en capacidad ética para juzgar las decisiones de países que tomaron la decisión de no seguir engañados por los populismos que tanto daño les hicieron. Ese carácter de demócrata de ocasión que Petro ha demostrado constituye, conjuntamente con la delincuencia a la que ha amparado, un grave riesgo para la democracia colombiana y regional. Muchas gracias. En Radio Sucesos estuvo Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública y del Estado. Habló sobre los resultados que quedan luego de la medida del toque de queda. Escuchemos lo que dice. Nosotros tenemos que pensar en que estas medidas, que son drásticas, que son coyunturales, no es que nos va a dar la solución exacta a lo que está pasando de la violencia. La violencia tiene causas estructurales.
¿cierto? Que están muy enraizadas en la sociedad ecuatoriana y también fuera de nuestro país, como el caso de las plantaciones de hoja de coca. Pero sin embargo, no es lo único que se está haciendo. Hay que recordar que estamos en un conflicto armado interno, estamos con un estado de excepción y ese estado de excepción conculca ciertos derechos, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y por último lo que se hizo con el decreto 370, que es la inviolabilidad de que no me pueda movilizar con el país, es decir, el toque de queda. No tenemos realmente con qué comparar porque la idea sería, si nosotros no teníamos el toque de queda, si hubieran capturado efectivamente esas 770 y pico de personas, o si hubieran capturado esos 1 o 2 objetivos de alto valor, o esos 50 que dicen que son de un interés judicial, no sabemos, porque lo interesante hubiera sido, nosotros queremos capturar 10.000 personas y hemos capturado 700 de los delincuentes, desde luego. Pero son medidas que se hacen no solamente, como digo, para buscar una solución, sino para ir aumentando toda esta defensa del Estado ecuatoriano que tenemos, porque al mismo tiempo se está trabajando en el SNAI, se está trabajando en el Arcón, se está trabajando en los puertos, se está trabajando la UAFE, es decir, el toque de queda, siendo una medida drástica, también ayuda a todo este esquema del trabajo que está haciendo el gobierno a través del bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía. Pero desde mi punto de vista yo creo que es un éxito en la conciencia y en la cultura de paz que deben tener los ecuatorianos. ¿Por qué? En las 10 provincias aproximadamente viven, digo yo, 10, 11 millones de ecuatorianos. El Ecuador es un país muy urbanizado y en los 4 cantones. Y ellos han tenido 150 millones de oportunidades de violar el toque de queda. Y lo que estamos viendo es que posiblemente violaron 2.000 o 3.000 personas del toque de queda. Quiere decir que ese es el apoyo indirecto o directo que está haciendo la ciudadanía a estas medidas y que por lo tanto, sabiendo también y tomando conciencia de lo que está pasando, se acepta el toque de queda, desde luego regañadientes, porque afecta una serie de actividades, pero me parece que ese es el éxito más importante que tiene esta medida, Verónica. Ahora, Wagner, hablando de estrategia y focalización territorial, este decreto concentró la restricción en 9 provincias y ciertos cantones específicos que están vinculados a la minería ilegal. Ahora, su criterio, ¿esta focalización geográfica es más efectiva que un estado de excepción nacional o genera, como muchos expertos dicen, una especie de efecto globo que desplace ese crimen organizado a otras zonas sin restricciones? ¿Cómo lo ve usted? A mí me gustaría tener capacidades estratégicas y las capacidades del Estado fuertes, porque, Verónica, nos estamos enfrentando a 3 amenazas: el narcotráfico, la minería ilegal y los actos terroristas. Y cuando se declara una amenaza por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, quiere decir que estos delincuentes que están en estas estructuras delincuenciales, que creo que eran 22, ahora parece que son 48, tienen el poder suficiente para enfrentarle al Estado. Y estamos viendo de que los lobos, por decirlo, los choneros, están en diferentes provincias del país. Sin embargo, la inteligencia, tanto policial cuanto Fuerza Armada, hace un mapa de calor, un cuadro de mando integral en donde se determina dónde hay más violencia y por lo tanto hay que ir focalizando las acciones que en términos militares se llama el poder, los puntos culminantes o los objetivos estratégicos en ciertas provincias. Veía hoy día una noticia que Cuenca es la ciudad más segura del país. Entonces, mal podríamos ponerle a Suay en un estado de excepción si la situación no es tan grave. Pero sí, lo que tú acabas de decir es algo que está pasando. Cuando se nos hizo en el mes de marzo 4 provincias en estado de toque de queda, se hablaba de que se podía haber este efecto globo, que lo dicen ciertos expertos. Y cuando revisamos el decreto 370 del presidente, en la página 6 o 7, si no estoy mal, cuando habla de fundamentos de hecho, ya nos está indicando la Central Nacional de Inteligencia, que efectivamente sucedió, porque muchos de estos delincuentes migraron a las otras provincias y por eso es que ahora en este último toque de queda son 9 provincias. Por eso es necesario capacidades para poder hacer, se me ocurre, un toque de queda a nivel nacional, pero no lo tenemos suficientes como para poder controlar efectivamente todo el territorio.
En Impacto Informativo estuvo Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos habla sobre la corrupción en el sistema judicial. Vamos con la nota. En modo alguno nos sorprende a nosotros lo que está ocurriendo en el sistema de justicia. Como usted conoce, pues desde hace ya más de un año, 2 años, 3 años, nosotros hemos venido como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, como colegios de abogados del país y de Pichincha en particular, denunciando la grave crisis estructural que sacude al sistema de justicia, que tiene elementos importantísimos: corrupción, déficit de jueces y fiscales, infraestructura en mal estado, falta de tecnología, déficit presupuestario, carencia de insumos. Es decir, como usted ve, todo este cóctel es el que configura la grave crisis del sistema de justicia en el país y el gran desafío que tiene ahora la doctora Mercedes Caicedo para rescatar a este sistema de justicia de la postración en que se encuentra. Nosotros, como Colegio de Abogados, como Federación Nacional, esperamos de verdad que la presencia de la doctora Mercedes Caicedo al frente del Consejo de la Judicatura marque un hito, un antes y un después en la situación que ha vivido y vive el sistema de justicia. La corrupción a la que usted se ha referido en uno de los elementos no es sino un aspecto de toda esta crisis. Imagínese usted que la facturación, por ejemplo, de sentencias que se ha dicho ocurre con algunos jueces y fiscales, de investigaciones que están en marcha, que se expresó, diríamos, de manera muy escandalosa en casos como metástasis, plaga, purga, pantalla, etcétera, ¿ya? Ahora se ha añadido con otro elemento: la facturación que hacían determinados funcionarios de las unidades judiciales para chantajear a los jueces y fiscales y decirles, bueno, la investigación que sobre ustedes puede abrirse, ya tiene tal costo para que no se abra. Porque usted debe conocer que cuando hay una denuncia, tiene que esa denuncia ser objeto de análisis en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura para ver si procede o no la instalación de un sumario administrativo. Y eso es lo que estaban cobrando. Es decir, el informe que iban a emitir para decir si procede o no procede el sumario. Y tenía valores que, como usted ha dicho, estaban cotizados en 20,000, en 30,000 dólares, en 10,000 dólares, dependiendo de la presunta infracción que había cometido el funcionario judicial. Es decir, aquí el sistema de justicia ya estaba desde dentro chantajeando a los propios funcionarios del sistema de justicia. Ya unos miembros del sistema de justicia, operadores, etcétera, en este caso funcionarios, que dependen del Consejo de la Judicatura, estaban chantajeando a jueces, fiscales para estos cobros. Por eso es que nosotros dijimos, la depuración del sistema de justicia tiene que partir de arriba, del Consejo de la Judicatura, porque era evidente que estos chantajes no estaban solo en los funcionarios de bajo nivel, de mediano nivel, no. Estos chantajes venían desde arriba, desde los propios miembros del Consejo de la Judicatura, al menos de algunos de ellos. Y luego se demostró, el caso de Wilman Terán es un ejemplo de eso. Y luego se habló también de otros miembros del Consejo de la Judicatura anterior o anteriores. Entonces, hoy estamos ante un nuevo Consejo de la Judicatura. Se cambiaron sus miembros hace poco y hoy se ha cambiado la presidenta del Consejo de la Judicatura. Realmente nosotros esperamos que la doctora Caicedo, como dije hace un momento, empiece este saneamiento del sistema de justicia, empezando por Pero casa. ¿ese saneamiento, Ciro, se da con una denuncia ante la fiscalía o qué es lo que hay que hacer? No, yo pienso que la doctora Caicedo, a la vez que ha presentado como corresponde una denuncia al sistema de, digamos, a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen presuntos delitos que se están cometiendo dentro del sistema de justicia, dentro del Consejo de la Judicatura, de sus funcionarios, en lo que puede incluso configurarse
una asociación ilícita. Yo algún rato, cuando hablábamos del caso, por ejemplo, de Gabriela Beltrán y de los ingresos indebidos de las acciones de protección que se adjudicaban a funcionarios inocentes para tapar a los verdaderos traficantes del ingreso de causas irregulares en el sistema de justicia, usted recordará que hablé hasta de la presunta existencia de un sistema de delincuencia organizada. Y es lo que se encontró luego en el sistema de justicia con la presencia de Wilman Terán y otros. Entonces, la doctora Caicedo, además de la denuncia en el ámbito penal, porque hay presuntos delitos, también tiene que abrir una investigación administrativa en el Consejo de la Judicatura para ver efectivamente desde dónde, quiénes y cómo podrían estar involucrados los funcionarios que están cometiendo estos actos ilícitos, que no son nuevos, que no nos sorprenden, pero que deben avergonzarle al sistema de justicia. Desafío eléctrico, artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Dos escándalos sobre recursos públicos ocupan hoy el escenario nacional. Por un lado está el caso llamado Progen, donde las autoridades que firmaron el contrato respectivo no han explicado al país cómo así se obligaron a entregar al contratista más de $100 millones sin pedir la garantía de buen uso de esos fondos como manda la ley y ha sido práctica común en el sector público. El otro caso es más grave aún. Se trata de la planta hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que produce nada menos que el 30% de la demanda eléctrica del país y donde las pérdidas suman varios millones de dólares, producto de sobreprecios y de su mala construcción. En este caso, al menos el gobierno ha logrado aminorar las pérdidas con una transacción que en términos generales es un acuerdo razonable. No olvidemos que esta fue una de las obras emblemáticas de la corrupción correísta. Pero más allá de las denuncias de estos casos, hay un factor que no debe pasar desapercibido. Ambos casos se producen dentro del sector eléctrico. Ambos escándalos tienen en común el que se han gestado en el seno de un sector de la economía en la que el Estado monopoliza sus tres segmentos esenciales: generación, transmisión y distribución. En ambos casos el Estado asumió los riesgos de la inversión, financiamiento y gestión de las obras, aparte de ser regulador de las operaciones, es decir, es juez y parte. Incluso en el caso de Coca-Codo, esos riesgos estuvieron siempre presentes a pesar del maquillaje de contratación entre entes públicos. Pero si movemos nuestra mirada a lo que sucede en otro sector de la economía, como es el caso de las telecomunicaciones, sector que, desde la ortodoxia de Montecristi, es también estratégico, observamos una situación diferente. Hoy las telecomunicaciones, concretamente la comunicación inalámbrica, que es la que domina el mercado, están en manos de dos empresas privadas que operan bajo concesiones. Son ellas las que asumen los riesgos de la inversión, financiamiento y gestión, mientras que el Estado se concentra en regular la prestación del servicio sin asumir esos riesgos. A ningún gobierno se le ha ocurrido, ni creo que se le ocurrirá, asumir ese servicio público para prestarlo a través de la respectiva empresa estatal, que hoy está relegada a un papel secundario. Sería suicidio político, como quitar la dolarización. Durante las décadas en que ese servicio viene funcionando mediante concesiones, el Estado no ha puesto en riesgo fondos públicos ni ha explotado escándalos de corrupción, como lo sucedido en el sector eléctrico. A ese ejemplo pueden sumarse otros. La provisión de agua potable para Guayaquil está en manos de una concesionaria privada que asume los citados riesgos. Igual cosa sucede con los puertos marítimos privados o con los dos aeropuertos principales. El país debe, obviamente, exigir sanciones en los casos eléctricos citados, pero en paralelo exigir cambios radicales en el sector eléctrico. Colombia, Chile y Perú lo hicieron hace décadas. El Ecuador no puede seguir apostándole a un modelo eléctrico fracasado, proclive a la corrupción e ineficiencia. Ese es el gran desafío que tiene por delante no solo el actual gobierno, sino todo el país.
Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Artesanas y maestros bordadores de China y México participaron en un encuentro de arte textil que se realizó en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el estado occidental de Jalisco, donde compartieron técnicas ancestrales, experiencias y distintas expresiones artísticas. El bordado es un tesoro artístico que fluye en la sangre de la nación china. Después de miles de años de herencia y desarrollo, se ha convertido en un símbolo importante de la cultura tradicional china. El bordado chino no es solo una habilidad manual, sino que también lleva el respeto de los chinos por la naturaleza, el amor por la vida y el ajeno de la belleza, siendo un testimonio vivo de la integración cultural de todas las etnias de China. La actividad reunió a artesanos locales, así como a 3 reconocidas artistas chinas del bordado, quienes compartieron la belleza de este arte oriental a través de sus obras. El intercambio entre civilizaciones es una fuerza importante para el progreso del mundo. En el futuro, el Instituto Confucio seguirá fortaleciendo los lazos culturales entre China y México, promoviendo el aprendizaje mutuo y la amistad entre nuestros pueblos. Tlaquepaque es conocido a nivel mundial por su riqueza artesanal y cultural, siendo uno de los principales referentes del arte popular de México, gracias al trabajo de artesanos que preservan técnicas tradicionales en disciplinas como la alfarería, el vidrio y el arte textil. Para nosotros es muy importante que podamos tener estos enlaces, este hermanamiento, este intercambio de culturas, porque efectivamente somos 2 pueblos muy tradicionales, por supuesto la cultura china con una tradición milenaria, Tlaquepaque con un gran arraigo artesanal y cultural. El encuentro de intercambio textil y cultural incluyó conferencias, una presentación musical en idioma chino, así como una demostración de Tai Chi. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú pasaron de manera formal a una segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 7 de junio, proclamó el domingo el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. El anuncio oficial se realizó en una sesión llevada a cabo en la sede de la institución electoral en Lima, capital del país, donde el presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó que ambos candidatos alcanzaron las 2 más altas mayorías relativas en los comicios del pasado 12 de abril. Burneo aclaró que ninguna de las 36 fórmulas participantes obtuvo más de la mitad de los votos válidos requeridos para ganar la primera vuelta. En consecuencia, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Elecciones y el Decreto Supremo 039-2025-PCM, se establece como fecha para una segunda elección presidencial entre las fórmulas del Partido Político Fuerza Popular y el Partido Político Juntos por el Perú para el domingo 7 de junio del año 2026. De acuerdo con el cómputo final, Keiko Fujimori, de 50 años e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el primer lugar con el 17,19% de los votos, 2.877.678, mientras que Roberto Sánchez, psicólogo de 57 años, alcanzó el segundo puesto con el 12,03%, 2.015.114. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Desde las montañas húmedas del norte de Nicaragua hasta los corredores biológicos que abastecen de agua y vida a Centroamérica, el país impulsa una de sus iniciativas ambientales más ambiciosas, el Inventario Forestal Nacional 2026. Con tecnología satelital, sistemas GPS y trabajo de campo en zonas remotas, especialistas del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, recorren bosques, fincas y áreas protegidas para medir el verdadero pulso de los ecosistemas forestales nicaragüenses.
Es importante porque nos genera información sobre el estado de los bosques, que nos ayuda a tomar decisión en las políticas nacionales, en el manejo que debemos dar a los ecosistemas forestales. La iniciativa busca generar datos científicos claves sobre la diversidad, conservación y aprovechamiento sostenible de más de 300 especies de árboles en un contexto global marcado por la crisis climática y la creciente presión sobre los recursos naturales. Los resultados permitirán definir políticas ambientales, calcular niveles sostenibles de extracción forestal y fortalecer los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de biodiversidad y comercio responsable de especies protegidas. Nos van a ayudar a saber cuál es el estado de estas poblaciones, si el aprovechamiento sostenible que se está haciendo no perjudica a futuro las poblaciones de estas especies. Como parte del proceso, técnicos recorren distintas zonas del país para recolectar información sobre especies de árboles, cantidad, altura, diámetro y condiciones del suelo. El muestreo concluirá en julio próximo. Posteriormente, en un plazo de 3 meses se realizará el análisis de la información y el informe final del Inventario Forestal Nacional estará listo a finales de este año. Con información de la oficina en Managua, Nicaragua. Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.